Un saludo a todos los amigos de MCC. Ya despegaron los grupos de vida de la temporada 2025 de MCC. Comenzamos con el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Ayer estuvimos estudiando el capítulo 1 y el capítulo 2 y para ustedes quiero ofrecerles un resumen de la enseñanza. En el capítulo 1 de la carta a los Efesios, Pablo comienza bendiciendo a Dios por todas las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Si leemos los versículos del 3 al 14, escucharemos las siguientes palabras. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios que nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. De esta lectura al menos emanan tres principios espirituales que debemos abrazar. Primero, reconoce las bendiciones espirituales que tienes en Cristo. El apóstol Pablo en el versículo 3 levanta su mirada al cielo y dice: Dios es la fuente de toda bendición. En Él hemos recibido todo lo necesario. Estamos ya bendecidos en Cristo. No por lo que nosotros somos, no por lo que podemos hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz como el Mesías, el Salvador de la humanidad. Por su redención efectuada en la cruz, ya tenemos toda bendición espiritual. Nuestros pecados producen maldición en nuestros caminos. Sin embargo, Cristo en la cruz cargó con nuestra bendición para que la bendición que Él merecía como justo y como único Hijo de Dios, la alcanzáramos nosotros por medio de la fe. Abraza esas bendiciones, celebra esas bendiciones que ya tienes en Cristo. Ya eres bendecido. El segundo principio es el siguiente: abraza tu identidad en Cristo. Este pasaje nos está diciendo que nosotros somos escogidos, perdonados, redimidos, somos aceptados, herederos, sellados por el Espíritu Santo. Y es solamente una mención de algunas de las bendiciones que hemos recibido al adquirir una nueva identidad en Cristo. El apóstol Pablo nos dice también en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Al Espíritu Santo regenerarnos y nacer nosotros de nuevo en la familia de Dios, adquirimos la identidad del Padre Celestial y ahora somos una persona diferente. El tercer principio es el siguiente: vive para alabanza de su gloria. El pasaje nos dice que el propósito principal por el cual ya hemos sido bendecidos es para que demos gloria a Dios.
El versículo 6 dice, para alabanza de su gloriosa gracia. En el versículo 12 dice, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 14 termina diciendo, para alabanza de su gloria. Dios merece toda nuestra alabanza, todo nuestro debido reconocimiento de que de Él es la salvación. Y nuestro agradecimiento ha de ser para Él. Todo lo que hemos recibido de Él no es para gloriarnos, no es para ver una distinción especial en nosotros al resto de la humanidad, sino para que vivamos humildes y agradecidos, celebrando la bondad de Dios, su gloria y su gracia. Pasemos al capítulo 2. En el capítulo 2 nos dice cómo fue que nosotros adquirimos esas bendiciones y esa nueva identidad. Capítulo 2, versículo 1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos entre sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracias ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. Hay tres principios espirituales al menos que podemos resumir en este pasaje. Primero, nosotros hemos sido salvados por gracia. Nuestros pecados nos pusieron en un grave peligro en relación con Dios. Nos hacen estar muertos espiritualmente, seguir la corriente de la humanidad que se opone a Dios, nos hace esclavos de la voluntad de Satanás y nos lleva a ser objeto de la ira de Dios. El pecado nos pone en problemas graves en relación con Dios. Pero Dios nos amó. Dios nos salvó gratuitamente, por gracia. Exceptuando nuestros méritos, Él nos salva por gracia. Pero ¿cómo un Dios santo y justo puede salvar al pecador gratuitamente? Bueno, porque nuestra salvación es en unión con Cristo. Nos salva por gracia en unión con Cristo. Al poner nuestra confianza en Jesucristo, su vida como Mesías y Santo de Dios, su muerte que tomó nuestro lugar en la cruz y pagó nuestra deuda, la deuda de culpa que teníamos por nuestros pecados, y su resurrección que evidencia que su sacrificio fue aceptado por Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en su vida, muerte y resurrección, nosotros somos perdonados por fe y por gracia. La palabra del Señor nos dice que están exceptuadas las obras como condición previa para ser perdonado por Dios. Dios ha quitado todo motivo de gloria en el hombre. Hemos sido salvados gratuitamente para que toda la acción de gracia y todo el mérito y toda la gloria se evidencien que son de Él. Ahora, el versículo 10 nos da un último principio, que somos salvados para buenas obras, para buenas acciones. Nuestros pecados nos ponen en problemas. Somos salvados por gracia,
por medio de Jesucristo, en unión con Cristo. Pero ahora el resultado de nuestra salvación es que vivimos haciendo buenas acciones. Las buenas acciones no son una condición para la salvación, sino un resultado de la salvación. Estas buenas acciones Dios las preparó de antemano. Aún antes que naciéramos, Dios pensó en nosotros y nos preparó un plan para vivir en su propósito. Ese buen propósito lleva una vida de servicio a los demás y a Él en su reino. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, esa fe, aunque es una confianza que no se puede percibir a los ojos, se evidencia, se acredita por la manera en que vivamos. Jesús, por ejemplo, dijo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes deben tener buenas acciones para que el mundo vea y entonces glorifiquen a Dios. Jesús también dijo: por sus frutos los conocerán. Es decir, que nuestra fe se acredita y se muestra auténtica en la manera en que vivimos sirviendo a Dios y a los demás. Santiago dijo por su parte que los demonios también creen y tiemblan, por tanto es necesario tener buenas obras. Santiago también nos enseña que la fe sin buenas obras está muerta. Entonces nosotros tenemos un resumen en el capítulo 1 y en el capítulo 2 fascinante de lo que es la salvación y su resultado. En el capítulo 1 comienza Dios mostrándonos quiénes somos ahora que estamos en Cristo. Somos bendecidos y por medio de esa bendición tenemos una nueva identidad. Y que esa identidad es para que vivamos glorificándole. En el capítulo 2 nos enseña que hemos sido salvados para ser bendecidos y adquirir esta nueva identidad, y que esa salvación es por gracia, en unión con Cristo y para buenas obras. Espero que el estudio de la carta a los Efesios fortalezca tu fe, renueve tu pensamiento y avive el fuego del Espíritu Santo para vivir en tu nueva identidad en Cristo. Nos vemos pronto.